que nos sintonizan. De este lado está Marino del Jesús 15 par de 8 y vengo a las cámaras. Así es que con ustedes para compartir todo el trayecto de 2 horas continua en este espacio Socializando y Punto TV. Hoy nos vestimos de gala con la presencia de un invitado muy especial, el licenciado Carlos Alberto Jiménez, quien tiene un tema muy interesante y que pocas personas en la sociedad conocen. Así que nosotros en breves instantes estaremos presentándole a todos ustedes al licenciado Carlos Alberto, y también me acompaña a la tarde de hoy, de este maravilloso día, mi querido colega y amigo y hermano Oliver. Oliver también está con nosotros. El compadre se añadirá en unos breves instantes. Santana Radio está hoy cubriendo un evento fuera de la ciudad y por eso no podrá acompañarnos en esta tarde maravillosa de este gran domingo que Dios nos regala a toda la humanidad para disfrutar, para gozar, para tener también, sobre todo, una conciencia sumamente limpia. Así es que, damas y caballeros, nosotros inmediatamente vamos a pasarle a ustedes a mi querido invitado, o nuestro querido invitado de esta tarde, el licenciado Carlos Alberto Jiménez, con todos nosotros, y vamos a interactuar en un tema. Buenas tardes, Carlos, hermano, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, es un placer para mí, a toda la audiencia Socializando y Punto TV. Gracias de antemano a mi amigo y hermano Marino y a la vez a mi hermano Oliver, con quienes vamos a socializar estos divinos instantes acerca de un tema de trascendental importancia para todos y todas las dominicanas, para hacer recordación de el día de hoy, de lo que se conmemora el 185 aniversario sobre el natalicio de nuestro cuarto padre de la patria, el general Gregorio Luperón. Así es, hermano, vamos a conversar, o usted va a conversar, a ilustrarnos a nosotros de esas memorias de Gregorio Luperón, el soldado de la patria, como usted le ha colocado el término al tema que vamos a tratar hoy. Así que los micrófonos son de usted, desarrollen el tema, y nosotros en lo que va usted desarrollando, pues quizá surja alguna inquietud y le haremos algunas preguntas sobre ese tema que usted nos trae con mucha sapiencia a este espacio, Socializando y Punto. Gracias nuevamente. Bueno, este tema, y cabe decir, sobre la historia dominicana de manera puntual, este tema viene sobre, o temas como este, viene que me motivan como una forma de contribuir con lo que es la formación continua del pueblo, para de esa manera reafirmar nuestra identidad en procura de una mejor nación, que eso está mermando en las escuelas y en muchos lugares. Las cosas que nos hacen grandes las estamos olvidando, y con ese olvido las estamos devaluando de cierta forma. Entonces, es importante que se toquen temas como este y que lo mantengamos muy pendientes. En cuanto al tema en sí, llegando al grano del asunto, Gregorio Luperón es la figura una de las más prominentes de la historia dominicana. Fue un dominicano común que nació en un pueblo de San Felipe de Puerto Plata, tuvo una niñez muy empobrecida. Nació un poco antes de que se fundara la República Dominicana, 5 años antes. Muchas personas dicen que lo disocian un poco de las acciones en aquel tiempo con los padres de la patria, pero fue que nació en otra época. Y hay que fijarse, en 1839, días como el 8 de septiembre, a 1844 habían 5 años de diferencia. Los padres de la patria nacieron en ese periodo de la España Boba, pero ya Gregorio Luperón nace un poquito antes del periodo republicano, la Primera República. Gregorio Luperón, esa historia de Gregorio Luperón, al hablar de ese personaje tan importante, hay que hablar, ¿verdad?, de manera, aunque sea dar pinceladas breves acerca de la restauración de la República, porque lo más conocido de Gregorio Luperón es la hazaña heroica, el reconocerse como un héroe y como un prócer de nuestra República Dominicana.
fue una persona muy que sabía lo que tenía que hacer desde cuando pequeño. Tuvo una niñez muy empobrecida. Sus padres fueron Pedro Castellanos, el padre, y Nicolasa Duperón. Duperón, pero él decidió que le llamaran Luperón. El padre no lo conoció ni lo quiso reconocer, pero eso no fue algo negativo, algo que le impidiese llegar a donde tuvo que llegar. Escúcheme que lo interrumpa, licenciado. ¿Usted cree que esa negatividad de su papá de no querer reconocerlo lo impulsaría aún más a querer ser una persona de relieve para dejar una grandeza? Bueno, pudo haber incidido, sí, porque Cristóbal Colón nació con lo de él, nació con una habilidad, tuvo un don especial. Inclusive cuando fue abandonado, fue huérfano de padre, la mamá tenía una tienda, tenía un negocio que hacía lavado, vendían frutas, lo mandaba a vender. Ellos iban y con eso ayudaba a la madre al sostenimiento de su familia. Entonces no tenía ni para pagar una escuela en aquel entonces. Entonces iba a un colegio, a una escuela que era de ascendencia, era un colegio cristiano, era protestante. Entonces había una persona encargada de ese colegio que lo veía afuera mientras otros niños estaban tomando clases y en ciertas lecciones que algunos no podían responder, él vendiendo sus frutos y sus cosas, desde fuera contestaba las preguntas y esa persona se despertó la curiosidad y dijo, pero ese muchacho es interesante, déjame presentárselo a Pedro Duboc, porque esa persona era William Tauler, que era encargado de ese colegio. Entonces Historia profunda, esa es sí, una historia profunda. correcto, se lo presentó a Pedro Duboc. Y Pedro Duboc era un hombre ya francés, que tenía una gran biblioteca, era un comerciante en aquel tiempo de renombre, que dedicada a la exportación de cortes de madera y eso, y adopta a Gregorio Luperón. ¿Qué pasa? Que tenía ese hombre, era ilustrado, tenía una gran biblioteca en su casa, y Gregorio Luperón era un niño curioso, pero también tenía lo de él, que quería ser útil. Y le preguntó que por favor le pidió que le permitiera leer alguno de esos libros. Dijo, sí, no hay problema, lo único que están en francés. No importa, si tengo que aprender francés, lo aprendo. Así fue. Entonces ahí él leyó libros de patología médica, es decir, de medicina, pues, para tener conocimiento de las enfermedades, de filosofía. Aprendió sobre este filósofo, sobre Plutarco, que vidas paralelas, los aforismos de Plutarco, aprendió idiomas, aprendió de esas cosas que eran de las pocas materias de la universidad. Y entonces él, de hecho, fue autodidacta. Y entonces todas esas cosas fueron formando su carácter, su conciencia, sobre ser salir del montón. Entonces ya, cuando sale de ahí, a la edad de 17 años, que ya la especialidad sobre su asunto que aprendió en la biblioteca, también sobre el corte de madera, aprendió el buen manejo de la espada, pues entonces fue dando conocimiento a los demás de que él sabía y de que quería ser algún día alguien importante para la patria. Entonces ya a los 17 años vieron ciertas habilidades y dotes para ser un militar. Entonces ya en 1857, en esa revolución, que estaba de turno el presidente Desiderio Valverde, entonces en honor a él fue designada la provincia Valverde Mao, lo puso como agregado militar allá en Yásica y ahí él dio una buena contribución y ya la historia no redacta mucho, sino hasta 1861, cuando ya se da cuenta de que estaba el país que no se pertenecía tanto, sino que pertenecía a los españoles, ya que un 18 de marzo de 1861 Pedro Santana nos anexa a España. Entonces él estaba rotundamente tanto con eso como con otros intentos posteriores a la restauración de la República, con que este país sea permeada, ¿verdad?, por las malas acciones de los extranjeros, las malas influencias. Entonces él se opuso a todo eso durante toda su vida. Cuando ya se consolida lo que era el bando de los restauradores, es decir, ya cuando Santiago Rodríguez y unos cuantos hombres en el Cerro de Capotillo
el 16 de agosto de 1863, se dan el grito de Capotillo. Entonces ya aquí se estaba peleando en contra de todos los españoles y aún... ¿En qué año, repita maestro, en qué año Sí, fue eso? el 18 de marzo de 1861 fue la anexión. Después de la anexión hubieron varios intentos fallidos en contra del ejército español, fallidos. Ya la fuerza de los dominicanos se concentra, pese a todos esos esfuerzos, el 16 de agosto de 1863, ya que se lee el acta de independencia de la Segunda República, para que posteriormente, el 14 de septiembre, se instaure el gobierno restaurador con Pepillo Salcedo en el mando, allá en el fuerte de San Luis, en Santiago. Ahí ya que se da ese gobierno restaurador, se le pide a Gregorio Luperón que para que sea presidente de la República, ya gobernando desde Santiago. Él se negó rotundamente porque solamente lo que le importaba a Luperón era perseguir a los españoles donde quiera que se metieran, porque para Luperón eran intrusos aquí. Entonces, nada, así fue. Luperón fue por algunos, no fue bien visto, porque aún así, cuando se reconocían esa hazaña, aún la reconocían, pero se puede decir que habían dos gobiernos paralelos aquí, uno en el norte y uno en el sur, no comandaba el general Florentino y Pepillo Salcedo en el norte. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas acciones le mandan a Florentino una carta de que, con el mismo Luperón, de que lo fusilara cuando Luperón llegara allá. Con la misma carta, el mismo Luperón. Cuando Florentino lee la carta, le dice, oye, Luperón, oye lo que dice aquí, te la voy a leer. Aquí dice que yo te fusile a ti. Y si tú fueras yo, ¿qué tú hicieras? ¿Qué pasaría si tú fueras yo? Dice Luperón, bueno, yo no existiera. Así mismo. Pues, entonces le chanceó a Luperón. Entonces, a partir de ahí fue que Luperón, con todas sus astucias, y cabe destacar que Luperón fue los jefes supremos de Luperón eran Pepillo Salcedo, era Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, el mismo Mella, que fue el que hizo el manual de guerra de las Fuerzas Armadas, porque Mella también, esos eran un ejército 1A. Una pregunta, maestro. ¿Por qué Gregorio Luperón, el soldado de la patria? ¿Por qué? Bueno, siempre que Gregorio Luperón soldado de la patria, estaba siempre a la orden de lo que se tuviera que hacer en la patria, menos él ser presidente de la República, que se negó, lo expresó, pero siempre estaba a la orden de una manera luchar por nuestra libertad, ¿verdad? Luchar para que nosotros seamos República Dominicana, mantener nuestro invicto, y así lo fue. Entonces siempre estaba como buen soldado. Bien, no sé si mi compañero Oliver sí, va a agregar algo. yo tengo entendido que prácticamente aquí vemos la labor heroica de Gregorio Luperón, más se reconoce poco a nivel de sociedad en la cultura dominicana. La historia de Luperón como que no se enfatiza mucho. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué es que esta historia no se le pone en el puesto donde debe de ponerse, la historia de el general Gregorio Luperón? Exactamente. Sí, como dije, algunos historiadores quizás que no era de la manera, no se dieron los sucesos en el mismo momento. Luperón, como bien dije, a la hora de la Primera República y a la hora de confeccionarse la bandera y el juramento trinitario, no había nacido aún, porque en el 1838, cuando se da el juramento trinitario, Luperón no existía. Entonces ya
cuando se da la primera constitución, ya Luperón estaba niño con 5 años. Perfecto, sí. Ya había algo que había nacido, había sembrado. Exacto, pero ya a los 5 años ya él tenía o sea, según la historia dice que ya a los 5 años ya él tenía ciertas nociones de lo que era el patriotismo, de lo que era el movimiento a favor de la soberanía. Sí, entonces, yo lo que no entiendo es por qué entonces al pueblo, lo que yo le pregunto, ¿por qué es que al pueblo no se le mete la cultura, en el conocimiento, el acto heroico de este personaje, Gregorio Luperón? Esa es mi pregunta. Bueno, sí, no solamente eso es real lo que tú dices, pero también es bueno destacar que hay algunos lugares allá de donde se dieron esas batallas que son pueblos también empobrecidos, que deberían tener cierto reconocimiento también, porque son cuna de la historia de la República Dominicana, cuna de la historia de la salvación republicana. Esos lugares, y son lugares pobres. Eso allá, Arroyo de Guanuma, ¿verdad? Ese lugar donde hizo Luperón retroceder las tropas de Pedro Santana, Arroyo Bermejo, un Sillón de la Viuda, ese lugar. Son lugares pobres, que por lo menos debería haber algo aquí. El ensanche Luperón, que poca gente sabe dónde está. Y muchos lugares con el nombre de Luperón son poco reconocidos también. Es decir, que eso es algo que tiene que ser de voluntad popular. Hay una avenida muy importante, la Luperón. La Luperón. El ensanche Luperón, como usted dice, que está de aquel lado del puente, atrás entre la 17, la Padre Castellano, ¿verdad que sí? Correcto. Y la Central y la Duarte. Ese es el ensanche Luperón. También hay varios colegios aquí en la República Dominicana con el nombre de Gregorio Luperón. Correcto. Pero solamente traen el nombre que Gregorio Luperón. Debería ser General Gregorio Luperón, ¿cierto? ¿Verdad? Correcto. Para que se identifique, porque Luperón podría ser yo, podría ser mi compadre Campuzano, podría ser usted, Luperón. Pero correcto, si trae el relieve de General Gregorio Luperón, entiendo yo que tiene más como una mejor información, porque correcto, le están dando el dote que es lo que fue Gregorio Luperón. Exactamente. ¿Por qué en un análisis breve, licenciado, por qué entonces no le colocan su rango en los diferentes puntos donde se le está rindiendo un homenaje? Porque eso es un homenaje. El ensanche Luperón debería ser ensanche General Gregorio Luperón, como es la avenida también, ¿verdad que sí? ¿Por qué no se le colocaría entonces ese aditivo que es lo que le da la marca personal al nombre del General Gregorio Luperón? Sí, bueno, eso debería haber una comisión, debería haber comisión especial para eso. Para eso tendrían que haber personas como nosotros que tengan celo real por las cosas de la patria, porque ya eso Gregorio Luperón, que nos enseñó, fue una vida de enseñanza de nosotros hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, guiándonos de ahí, deberían de haber un seguimiento, una comisión especial designada, ¿verdad?, por el gobierno, llevada a cabo por las organizaciones de la sociedad civil también, para que tengan celo por las cosas de la patria. Y eso es lo que ha llevado, ¿verdad?, a esa falla. Es decir, aquí cabe decir, todos nosotros estamos conscientes de que se hacen las cosas bien, un poco bien, o las hacemos lucir bien en momentos de campaña. En momentos de campaña, el que está abajo quiere subir, quiere ganar votos, pues entonces toman los discursos que más nos convienen para ponerlo como su tema de campaña. Una vez llegan ahí, ahora hay que gobernar. Esas cosas llegan ahora a un segundo lugar. Hay que gobernar. En un segundo plano, ¿verdad? En un segundo plano. Y ahí es que el tema está bastante interesante y se ha agregado un personaje al staff que tiene mucho conocimiento de lo que estamos conversando
Y él no necesariamente para hablar de esos temas tendría que estar desde el principio, que es el compadre Rudy, el compadre Informa. Entonces, compadre, estamos en Socializando y Punto detallando un tema muy importante sobre la vida de Gregorio Luperón que nos trae nuestro invitado, el licenciado Carlos A. Jiménez. Usted no estuvo en la primera parte, pero se ha agregado en esta y ha escuchado algo y usted tiene mucho conocimiento sobre estos temas para que también, pues, dentro de este conversatorio, también si quiere hacer una pregunta o usted quiere también enfatizar en algún punto de Gregorio Luperón, pues también le damos a usted la bienvenida a su espacio, Socializando y Punto, compadre. Buenas tardes. Sí, antes que nada, un poquito de gripe. Estoy de viejo ya, como siempre he dicho, y saludar a don Carlos y a Mejía, ¿verdad? Que ya es un hombre que tiene su silla gracias al esfuerzo del compañero productor. Y como no, nos sentimos contentos porque se está rememorizando lo que son los aspectos patrios. Yo creo que la República Dominicana hay que instituir, como bien usted hablaban a inicio de este tema, y que he tenido el gratísimo honor de mezclarme ya con don Carlos y darle la bienvenida a este programa, porque yo creo que ya Carlos también se va a quedar acá. Yo creo que vamos a tener que comprar muchas sillas, porque este es un programa de panel y de aporte a la sociedad. Y qué más importante que en esta fecha histórica hacer una remembranza precisamente del valor, de la importancia que han tenido los hombres y mujeres en el proceso de desarrollo de la República Dominicana a partir del año 1842, que es cuando justamente se inician los procesos de transformación, los procesos libertarios, y es ahí donde van entrando una gran cantidad de personajes que a veces no suenan, a veces no se mencionan. Usted decía Gregorio Luperón. ¿Qué entiende un niño que tiene que prestar atención y tiene que prestar lo que se llama el respeto en las escuelas? No, si le ponemos General Gregorio Luperón, entonces el niño contexta como en el contexto, valga la redundancia, de lo que establecen esa escritura, ese mensaje, esa epopeya histórica, porque estamos hablando de grande legado de la patria. No solo Duarte fue el armador del muñeco. Aquí muchos ciudadanos y ciudadanos conocen que Duarte tuvo que engancharse a guardia. Y alguien dirá, pero ¿y cómo se va a enganchar a guardia precisamente con la patria intervenida? Justamente para poder conocer la forma y el estilo de pelear del enemigo, pues Duarte ideó ese concepto de engancharse a la Guardia Nacional y de ahí desarrollar un proceso de persualización, de concientización a nivel de todo lo que era la parte del este del país. Comenzó, recuerdo en este caso, don Carlos, en la zona de Monteplata. Monteplata y Vallaguana tienen más de 400 años de fundado tienen esos pueblos. La tierra de los corredores de Jocelyn, ¿verdad? Del corredor ese, de Luguelín Santos. Y otros fenómenos que han sido productos precisamente. Pero quiero ya en esta introducción larga reitero la gracia primero a mi productor 15 par de 8, a la gente que nos escuchan, a Mejía que está a mi izquierda y en el caso especial a don Carlos que nos honra con su presencia. Yo le digo bienvenido de nuevo, don Carlos. Seguimos el tema. Oliver, si quiere seguir abundando sobre el tema o cualquier pregunta, pues el micrófono es tuyo. Yo digo que prácticamente yo pensando, digo, ¿cómo es que una persona, yo entiendo que es necesaria la carencia, es necesario los bajos recursos, son necesarios a veces prácticamente la carencia de recursos para que una gente pueda ser, ¿cómo puedo explicar? Para que una gente pueda ser sobresaliente en un proyecto, sea proyecto de nación, sea un proyecto de individual, por el estilo. Entonces, yo viendo la vida de cómo fue de carente la vida de Gregorio Luperón en su niñez y cómo este niño fue formado con ideales patrióticos y cómo este niño sale entonces al escenario público y prácticamente deja un legado histórico a nivel nacional, mundial, pudiera decir, porque yo digo que el acto heroico de Gregorio Luperón es algo que es algo que es envidiable, es una historia fascinante que es envidiable en muchos pueblos. Entonces,
yo digo que a veces es necesaria la carencia para que el ser humano pueda sacar lo mejor de su potencial. Bueno, pues yo te voy a decir que yo no quiero ser pobre para yo ser famoso ni No, ser un líder. Sí, no estoy diciendo de que tengamos que ser pobres porque yo no creo en la pobreza. La pobreza es una filosofía mala para mí. Porque yo creo en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo del ser. Entonces, prácticamente yo lo que digo es que muchas veces para usted echar hacia adelante necesita también el obstáculo, porque el obstáculo muchas veces lo que hace es que te forma y te da mejor carácter y te hace fuerte. Bueno, sí, gracias por cederme la oportunidad. Bueno, tiene en lo que dice mi compañero Oliver, tiene razón en punto, en parte. Pero como nosotros, al igual que Gregorio Luperón, creemos en Dios, ni somos cristianos y a la vez conocemos el capítulo de la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, ¿verdad? No diferenciaba mucho para poder hacer en Dios grandes cosas. Lo mismo era el adolecer como el tenerlo todo para él. Es decir, que las carencias de recursos, de materiales o de cosas para hacer algo, no es lo suficiente para querer ser algo y hacer algo en nuestra vida de bien colectivo. Gregorio Luperón lo que tenía era, en este caso, carácter. Él decía, ¿verdad? Para merecer el respeto es necesario la consagración al deber. Y es un ejemplo vivo, Gregorio Luperón, de que se puede, no importando, así como él fue pobre, y llegó a ser primero vicepresidente de la República y después llegó a ser presidente por un año. Allá en su natal pueblo gobernó desde Puerto Plata. Algunos, ¿verdad?, lo critican por eso, pero fue presidente y fue un presidente honesto, como otros gobiernos anteriores a él, como fue el caso de Ulises Francisco Espaillat, que fue uno de los presidentes que gobernó con más, ¿verdad?, honestidad. Es decir que lo que hay que tener es ese carácter y nos sirve de gran ejemplo a todos y todas las dominicanas. El tiempo se nos acorta. Ajá. Hay un aspecto importante, y qué sé yo, Oliver me hablaba de estos temas históricos. Y esa etapa, hubo una etapa difícil aquí. Y justamente involucró el hecho de que en 16 años, compadre, hubieron en 2016 el proceso de intervención de la República Dominicana, ¿verdad? La primera intervención, 2016. Así es. El 2000... La primera intervención. Sí, 1916. 1916. La primera intervención. La primera intervención. 1916. Que es precisamente que hay donde los Estados Unidos incautan la aduana y comienza el proceso de pago, ¿verdad? Que hay de una deuda que habían pendiente. Pero quiero hacer algo jocoso ahí para alegrarle mi entrada un poco tarde. Antes que nada, el perdón porque lo puse a esperar un poco. Pero esa situación que hubo tanto cambio de gobierno precisamente. Usted recuerda que precisamente duraban 8 meses, duraban 7, duraban 6, a veces duraba un año. El que duraba un año, pues estamos hablando de algo histórico. ¿Cuál fue esa situación real que se dio ahí, licenciado? Bueno, sí, habían gobiernos desde antes de que Pedro Santana fue como figura presidencial, el 6 de noviembre de 1844. Ustedes ven a Francisco Rosario Sánchez, que duró 2 días. Es decir, eso fue debido a luchas intestinas, como dice la historia, luchas de intereses internos y todo eso. Mire, Ulises Francisco Espaillat no duró mucho. Y es porque él llegó con un discurso de una vez. No, todas las erogaciones del gobierno van bien restringidas. Mi salario lo dono al gobierno y todo. Y quizás ese fue el ejemplo que siguió a un presidente que todos conocemos. Otros presidentes. Es decir, que duran poco. Los gobiernos que son buenos
Dice un refrán, la cosa buena dura poco. Dura poco, ¿verdad que sí? Hay un tema en materia constitucional ahora, ¿verdad? En lo que es la modificación. Correcto. Y justamente encaja en ese aspecto de que toda la constitución es fuerte, decía un personaje. Vamos a mencionar nombres porque hay responsabilidad. El honorable presidente de la Fuerza del Pueblo, expresidente Leonel Fernández Reinas, hablaba de que todas las constituciones fuertes en el mundo tienen un buen gobierno y buena calidad de vida. Y mencionó los Estados Unidos, con 200 y pico años de constitución y no ha sido modificada nunca. También mencionó a España. Entonces, ese símil comparativo de gobierno transitorio, como decía don Carlos, nuestro distinguido invitado, pues cae en el momentum en que la sociedad dominicana se baraja ese pleito de modificación constitucional. ¿Para qué? Decía el presidente Fernández. Él dice que la constitución de 2010 es un modelo a seguir en el mundo y que ha sido tabla de consulta, pero el de ahora dice que habla del candado. O sea que hay muchos temas, don Carlos, que están en carpeta. Y hoy que es un día precisamente donde uno de esos valores, de esos próceres, que fue el que usó el fusil para que esta vaina funcionara. Porque aquí hay mucha gente que dice que son figuras, pero tú no has dirigido nunca una junta de vecinos, coño. Tú nunca has dirigido una junta de vecinos. ¿Cómo tú vas a decir a mí que tú eres líder? Dime lo que tú has hecho por la sociedad dominicana. Dime. Hay gente que dicen que son activistas, compadre, y nunca tú lo has visto ni siquiera. La lógica dice ya que qué bueno que me voy a dar el gusto hoy porque tengo a mi izquierda un invitado especial. No, y se va a quedar Los líderes tienen que tener historia. ¿Por qué la Constitución dice que un presidente no puede ser un presidente, valga la redundancia, con 22 años? Porque ¿a quién diablo él va a dirigir? Ese tipo nunca ha pasado hambre, no sabe lo que es un proceso. ¿Cuál es la data que tiene, compadre? Claro, ¿qué valoración tiene? ¿Qué hecho histórico tiene? Entonces, estamos en un tema sumamente importante en esta fecha que nos motiva a hablar y a conversar sobre estos temas históricos. No, que el presidente de la Junta de Vecinos, digo, pero se mudó ayer. Digo, no, tiene que tener 5 años residiendo aquí para optar por ese cargo que está ahí. ¿Quién lo puso? Lo puso el general. No, a mí no me importa que sea general. Aquí hay una regla que tiene el Ayuntamiento de Santo Domingo Este que hay que cumplirla. Ahí estamos hablando de mando, de posición, de historia. Usted para ser líder, para ser un revolucionario, usted tiene... Yo tengo, por ejemplo, en memoria a don Juan ahí. Ese libro lo lee todo el mundo. Porque tú no tienes que ser ni PLDista, ni PRMista, ni la Fuerza del Pueblo, ni nada. Porque es un tipo que tiene historia. Cultura. El presidente Juan Bosch instituyó primero la lectura en este país. Fue uno de los gobiernos más transparentes, y estamos hablando de historia, eso está dentro del marco que se inició don Carlos, de los grandes próceres de la República Dominicana. Pero que hay gente que tú lo ves, eso no tiene el papá de todos los partidos políticos de aquí. Porque ¿de dónde nace, don Carlos, la historia política de la segunda fase de la democracia? Nacen de ahí, del Partido Revolucionario Dominicano. Compadre, y prácticamente porque... Gregorio Luperón en 1863 fue que estuvo detenido. Entonces se escapó. Antes, después de la Segunda República. Yo quiero que me den un segundito, por favor. Don Carlos, nosotros vamos a continuar el programa y le hacemos la invitación para que se quede con nosotros si tiene el tiempo, ya lo que resta del programa, que es hasta las 6 de la tarde. Pero para que usted finalicemos este tema de nuestro generalísimo o general Gregorio Luperón, quiero que enfatice ya para culminar esta parte. Vamos a dar el espacio que usted necesite, que requiera, para que usted culmine con este tema y entremos en detalle con otros temas que trae Rudy, que también trae Oliver. Correcto. Amable audiencia, es bueno reconocer y hacer conciencia sobre la vida y obras de hombres de la talla de Gregorio Luperón. Es importante que inculquemos a nuestros hijos e hijas de que no se conformen con lo que les enseñan sus maestros en las escuelas o colegios, sino que traten de autoeducarse, de interesarse por las cosas de la patria, por las cosas que hace grande a una persona, las cosas que le suman a la cadena de valor de un individuo. Que aprendamos a nosotros también a investigar, así como hizo Gregorio Luperón, que fue autodidacta, que él mismo se preocupaba por el autoconocimiento, que nosotros también podremos hacer eso. Y si lo hacemos así, veremos los resultados que serán muy buenos en nuestro devenir futuro. Para concluir, también aconsejo a todos los líderes comunitarios de que nosotros hagamos conciencia crítica de que
pensemos no pensemos como individuos, sino que pensemos como ciudadanos, que pensemos, ¿verdad? Y que tratemos de nosotros reafirmar nuestra identidad, que pensemos qué somos y qué nosotros queremos hacer en el corto, mediano y largo plazo por el bien de nuestro país. Es cuanto. Gracias, gracias. Rudy, ¿quieres decir algo? Dale. Yo quería preguntarle a don Carlos, porque a mí me está con un compromiso serio, porque esta es la silla de Santana Radio. Y él le hace la pregunta jocosa. Entonces a mí ahora pues, ponerme aquí al lado de don Carlos es un compromiso que tú has hecho, muy serio para mí. Don Carlos, hubo un presidente, un cabo que no sabía de letra. Ah, sí. Y de hecho, oigan, el himno nacional menciona algo. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas se aleja donde flota el cruzado pendón. Eso fue por una acción de ese presidente que fue llamado Gaspar Polanco. Que en un acto grande, hay una anécdota. El ejército español en la época ya, ese es otro tema de la anexión, que era un ejército soberbio. Había una historia que se anda por ahí de una joven que no hacía bien que hizo unos huevos y no le echó sal, ¿verdad? Entonces ese soldado español, mira, le hiciste los huevos con sal, ¿qué te pasa? Esto y aquello. Ahí mismo, ¡bum!, el fuego que atónito deja, ¿verdad? El fuego de incendio de la ciudad de Santiago. Y dice ella, ¿tú no querías sal? Ahí hay un poquito de sal. Señores, Gaspar Polanco. hemos conversado o ha conversado para este espacio. Nosotros nos vestimos de gala, de verdad, socializando y punto con la presencia del licenciado Carlos A. Jiménez, Carlos Alberto Jiménez. Tremendo personaje, tiene muchísimas cosas para aportar. Nosotros pues nos sentimos feliz, contentos y extendemos la invitación para que te quedes por el programa completo y entre a los segmentos del compadre también, bueno, si tienes el tiempo que requiere el espacio. Gracias por compartir con nosotros. Las puertas de este espacio y de esta planta están abiertas para cuando usted lo requiera. Cuando usted requiera venir aquí, pues solamente tiene que timbrar el teléfono, que su silla siempre estará ahí para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros somos Socializando y Punto TV, un programa que se difunde todos los domingos de 4 a 6 de la tarde por Radio Digital TV, canal 164 de Wins Telecom. No se muevan, no le cambien, continuamos con más.